Bueno, hola a quienes nos acompañan en un nuevo análisis a fondo. Hoy, tenemos sobre la mesa un documento que es muy curioso. Se titula Cuerpo que canta. Y lo fascinante de este texto es que a primera vista se presenta con un subtítulo súper específico. Dice Salud multidimensional para Santi, 9 años. Sí, sí, parece un cuento. Exacto, o sea, si uno lee solo la portada, piensa que tiene entre manos, pues eso, una simple fábula infantil para ir a dormir. Sin embargo, al empezar a leer lo que realmente plantea en sus páginas, resulta evidente que esconde un mapa de navegación sobre cómo funcionamos que cualquier persona adulta necesita escuchar con verdadera urgencia. Porque, vamos, no es un texto sobre niños, es un manual sobre la complejidad de estar vivos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para entender el peso real de lo que plantea este documento, hay que situarse visualmente en la escena que propone. El autor nos lleva a un claro en medio del bosque. Allí llega este niño, Santi, y se encuentra con la figura del sabio Nasrudin. Alrededor de ellos hay toda una asamblea de animales observando la escena. Pero el detalle visual que capta la mirada y que es clave aquí es que hay 6 lámparas apagadas colocadas frente a Nasrudin. Y un apunte crucial, cada una tiene una forma completamente distinta a las demás. Eso es, 6 formas diferentes. Y Nasruddin aprovecha esa imagen y le lanza a Santi una pregunta trampa. Le pregunta cuántas dimensiones cree que tiene su salud. Y claro, la respuesta normal, la que daríamos casi cualquiera por inercia, es decir, pues una, mi salud es mi cuerpo. Lógico, es lo que nos enseñan. Claro. Pero Nasruddin le corrige al instante y le explica que son 6. Vale, vamos a desgranar esto, porque la premisa principal del texto cambia de raíz la manera en la que solemos entender el bienestar. No somos un bloque monolítico de carne y hueso, sino un ecosistema de 6 dimensiones interactuando constantemente. Y fíjate que para que Santi entienda esa interacción, el texto introduce una metáfora brillante utilizando la música. Nasruddin compara estas 6 dimensiones con las 6 cuerdas de una guitarra. La lógica es incontestable. Si una sola de las cuerdas está desafinada, La canción entera suena rara. efectivamente, por muy perfectas y tensas que estén las otras 5. Y con las 6 lámparas ocurre lo mismo. El documento subraya que si una lámpara empieza a perder intensidad y se apaga, las demás empiezan a parpadear y se debilitan inevitablemente. Ninguna dimensión opera en el vacío, todas dependen de las demás. Mente recorrer una a una las historias de esos animales en el bosque para descubrir cuáles son estas 6 dimensiones, cómo se nos bloquean y sobre todo compartir con quienes nos escuchan las preguntas clave de autoevaluación que propone el texto. Así que arrancamos con la primera cuerda, el mundo físico y la energía vital. El primer animal en aparecer es el zorro. Y el texto es muy visual. Llega sin aliento, arrastrando a las patas, con los ojos opacos, agotado. Y cuando Nasruddin le interroga sobre sus hábitos, el zorro admite que ha estado bebiendo, y cito, jugo de bayas fermentadas en lugar de agua fresca, y que se ha pasado el día metido en una cueva oscura en lugar de buscar el sol. Esa confesión del zorro es el retrato perfecto de un burnout de manual en el mundo adulto de hoy. Lo que diagnostica Nasruddin aquí es puro sentido común biológico. Le explica al zorro que su calor físico y su luz se han apagado por falta de mantenimiento de la maquinaria. Si sustituyes la hidratación por algo que altera el organismo y te saltas los descansos, el patrón del cuerpo colapsa. Y resalta una frase poderosísima del texto. Define el sueño como la hora más santa del cuerpo. Es el momento en que se repara solo. Madre mía, la hora más santa. Llamarlo sagrado no es poesía, es fisiología pura, es cuando limpiamos residuos. Así que de aquí sacamos la primera pregunta del día para transmitir a la audiencia. Una pregunta muy básica. Hoy moví mi cuerpo, dormí bien y tomé agua. Parece algo de médico de cabecera, pero es la primera lámpara que solemos descuidar. Y cuando el cuerpo físico falla, arrastra a la siguiente dimensión, que es la dimensión etérica o de la energía. Aquí, el animal que entra en el claro es la abeja. Sí, una abeja que llega temblando, respirando rapidísimo y diciendo que siente que vuela con piedras en las alas. Lo fascinante aquí es cómo el texto materializa la energía vital, que suele ser algo abstracto. Resulta que la abeja acarrea un cabreo monumental con una avispa desde hace semanas. Y Nasruddin usa otra analogía genial. Compara la energía vital con el agua en una manguera. Una tensión no resuelta, un resentimiento, es un nudo que impide el flujo. Claro, la presión se acumula y las alas pesan. ¿Cuántas veces andamos arrastrando conversaciones pendientes que nos chupan la batería por completo?
Y me encanta la solución del texto, porque no le da un sermón sobre el perdón. Le dice que suelte las piedras respirando lento 3 veces. Es una liberación mecánica del sistema nervioso. Es como reiniciar el ordenador. Eso es. Así que la segunda pregunta del día sería, ¿mi energía hoy fluye o está anudada en algún lugar? A veces solo hace falta parar a respirar para ver el nudo. Y bueno, pasando ya al mundo interior, nos encontramos con la dimensión emocional, encarnada por el ciervo. Un personaje muy vulnerable. Muchísimo. Llega con la cabeza gacha, con un peso en el pecho enorme, y tiene verdadero terror a nombrar lo que le pasa. Al final logra articularlo, y es el miedo a no ser suficiente. El famoso síndrome del impostor. Y aquí la sabiduría de Nasruddin brilla con otra metáfora increíble. Le explica que los sentimientos no nombrados son como hongos que crecen en la oscuridad. Naming it, o sea, nombrarlo, le da luz, y la luz lo esteriliza, lo transforma. Nasruddin llama a este miedo a no dar la talla el dragón más común, y le cuestiona al ciervo de forma muy directa. ¿Es una verdad actual o es solo una historia vieja que te sigues contando? Quitarle poder a los guiones mentales del pasado es vital. Por tanto, la tercera pregunta para el día a día es ¿qué emoción cargo hoy? ¿La nombré, la sentí, la dejé fluir? ¿O la estoy guardando para que críe hongos en un rincón oscuro? Es higiene mental pura. Y hablando de la mente, saltamos a la cuarta dimensión, la dimensión mental, representada por el búho. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el búho es el intelectual por excelencia, el que lee muchísimo, pero resulta que su dieta de lectura se basa solo en miedos, peligros y todo lo que puede salir mal, por lo que no entiende nada y vive completamente confundido y paralizado. Es el doom scrolling de toda la vida, consumir catástrofes. Y Nasruddin usa la analogía de la mente como una linterna. Su diseño original es emitir luz para ver el camino. Pero si la apuntas sistemáticamente a los agujeros oscuros, solo vas a ver oscuridad, y vas a pensar que el mundo es una cueva negra llena de amenazas. Y aquí el texto deja una frase clave, apúntala bien. Un solo pensamiento verdadero vale más que 1000 pensamientos de miedo. Porque el miedo construye prisiones, la verdad construye puentes. El miedo construye prisiones, la verdad construye puentes. ¡Qué barbaridad de frase! Una joya para apuntar en la nevera. Así que la cuarta pregunta de evaluación para esta cuerda es tajante. ¿Mis pensamientos hoy construyen o destruyen? Y tras poner orden en ese mundo interior, el cuento nos obliga a mirar hacia el mundo exterior, hacia lo invisible y los vínculos. Pasamos a la dimensión social. Y aquí llega la tortuga. Una tortuga con una tristeza tremenda que ha decidido aislarse en su caparazón para que no la vuelvan a lastimar, ha cerrado el chiringuito social por completo. Si conectamos esto con el panorama general de la salud, la lección de Nasruddin dinamita el mito de la independencia absoluta. Le dice la salud no termina en tu piel, y utiliza una metáfora geométrica con las abejas alucinante. Le dice que una sola abeja es vulnerable, 2 se dan calor y se protegen, 3 forman un triángulo estable, y 6 forman un hexágono matemático invulnerable. Una tortuga que se aísla es una abeja en invierno, congelándose a la intemperie sin red de seguridad. Es que la solución nunca es apagar el calor del amor por miedo a las heridas. La lección es elegir con más sabiduría con quién compartirlo, pero seguir siendo generosos para mantener la red del hexágono fuerte. Entonces, la quinta pregunta del día para la audiencia es, ¿hoy fortalecí o debilité alguna relación importante? Un simple café puede ser la diferencia entre estar a la intemperie o a salvo. Tal cual. Y finalmente, llegamos a la sexta lámpara, la dimensión cósmica o trascendente, con la mariposa. Sí, el último animal. Y es curioso porque la mariposa hace todo bien. Come bien, duerme, tiene amigos, no es catastrofista, pero siente un vacío enorme y gira en círculos, inquieta. Y Nasruddin identifica esto como el hambre más profunda, el hambre de sentido. El texto nos habla del centro violeta, ese espacio interior que necesita encontrar su propia canción. ¿Y cómo se encuentra? Nasruddin le da la receta. Primero, silencio. Segundo, preguntarse, ¿para qué estoy aquí? Y tercero, buscar el don. Esa actividad donde el tiempo desaparece por completo. El estado de flujo absoluto, donde sientes que estás haciendo exactamente lo que debes hacer. Cuando el reloj se evapora. Sí. ¡Qué maravilla! Por tanto, la última pregunta del día es,
hoy tuve un momento de silencio, de gratitud, de asombro, porque recuperar el asombro es la puerta a lo trascendente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Volvemos a Santi, el niño de 9 años que ha estado escuchando todo esto, y le hace a Nasruddin la pregunta del millón. Viendo las 6 lámparas, le pregunta, ¿cuál de las 6 dimensiones es la más importante? Y la respuesta de Nasruddin es magistral. Le dice, la que más descuidas tú hoy. Y el niño al instante sabe cuál es su lámpara apagada. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan y para la vida adulta en general. La gente suele obsesionarse con una sola dimensión, como el zorro cuidando la nutrición al milímetro, pero ignorando que si la cuerda social de la tortuga o la mental del búho están desafinadas, la canción entera va a sonar fatal. Es una cura de humildad enorme, desde luego. El reto es mirar nuestro propio panel de control y ver qué lámpara tenemos olvidada hoy. Pues a modo de resumen rápido, hemos recorrido ese claro del bosque y las 6 dimensiones. La física con el zorro, la energética con la abeja, la emocional encendiendo la luz del ciervo, la mental enfocando la linterna del búho, la social construyendo el hexágono de la tortuga y la trascendente buscando el don de la mariposa. Es una fábula que nos recuerda que la salud es una orquesta muy compleja. Muy compleja. Y para cerrar me gustaría lanzar una última idea provocadora para que la audiencia la rumie por su cuenta. El cuento se centra en la salud de un individuo, Santi. Pero, ¿qué pasaría si aplicamos esto a una sociedad entera? Si vivimos en una cultura que, colectivamente, apaga la lámpara social, aplaudiendo el aislamiento, o que apaga la lámpara trascendente, perdiendo el asombro y el sentido, convirtiéndonos en piezas mecánicas. ¡Uf, tremendo! ¿Es posible que un individuo mantenga sus lámparas encendidas en ese entorno? ¿O necesitamos empezar a afinar las cuerdas de nuestra guitarra colectiva juntos? Qué gran reflexión final para darle una vuelta. Ha sido una inmersión apasionante. Nos despedimos cordialmente de cada persona que nos ha escuchado hoy, invitando a que mantengan sus 6 lámparas vigiladas y encendidas, y a buscar que su propio cuerpo y su vida logren cantar con una melodía bien afinada. Hasta el próximo análisis a fondo.